Un gusto estar acá, en este canal amigo, donde tengo familia, dicho sea de paso. Mi ahijado trabaja acá y no lo veo, así que va a quedar registrado. Vamos a empezar entonces con esto. Siéntanse libres de comentar, preguntar lo que les parezca. Vamos a ver algunas de los desafíos que enfrentamos todos cuando tenemos hijos, ¿verdad? Ya. Ahí está. En realidad, cuando cualquiera de nosotros se metió en este baile de tener hijos, creo que realmente no sabíamos 100% en la que nos metíamos, ¿verdad? Hasta que uno no tiene un hijo, es muy difícil realmente darse cuenta lo que significa en una cantidad de aspectos, ¿verdad? El inconmensurable placer, inconmensurable amor, inconmensurable trabajo que da tener hijos. Y muchas veces lo que tenemos es una imagen idealizada donde vemos a mamás de pelo brillante y maquillaje perfecto con un bebito que suele estar dormido, porque si no sería imposible, y nos hacemos una idea de que las cosas van a ser generalmente así, cuando en realidad después nos enfrentamos a todo el aspecto no tan idílico ni que huele tan bien como el que muchas veces nos muestra, y descubrimos que en esta tarea tan fantástica muchas veces sentimos que la piolita se tira y muchas veces está a punto de romperse. Y en realidad tener hijos no es fácil. Criar hijos no es nada fácil, a pesar de lo muchísimo más fácil que es criar un hijo hoy, ¿verdad? Y ahí puse un pañal desechable porque es de las muchas cosas que les envidio a las madres de esta época. Y siempre me siento en superioridad de condiciones porque crié a 3 con pañales de tela. Y eso era trabajo, ¿verdad? La gente de mi generación estábamos mucho más entrenados para un trabajo físico, para el esfuerzo, para, bueno, que se acumulara una pila así de pañales y chiripás y no sé qué, y tener que lavar y dejar en remojo, ¿verdad? Esto es impresionante lo que ha significado en la crianza de un bebé. Ni que hablar de toallitas, microondas, celular, mamá, ¿qué hago? ¿Verdad? Y el querido amigo Google, que nos permite también averiguar tantas cosas. Todo esto ha facilitado de manera impresionante lo que es la tarea cotidiana. Sin embargo, no les envidio nada, porque criar hijos hoy igual es mucho más difícil que cuando yo crié los míos, que tendría que lavar pañales, pero no me tenía que preocupar por Facebook ni por, yo qué sé, tantas otras cosas, y era todo mucho más sencillo. Hoy tenemos una situación compleja, ¿verdad? Yo creo que vivimos en una época fantástica, pero tan desafiante, que si realmente no hacemos el esfuerzo por entenderla y aprender a pilotearla, ella nos pilotea a nosotros, ¿verdad? Y cuando leí esta frase de Carl Honoré, creo que expresa de manera bien clara lo que nos sucede. Dice, con la energía, el tiempo y el dinero que los padres invierten en los niños, tendríamos que estar viendo el nacimiento de la generación más brillante, más luminosa, más sana y feliz de todos los tiempos. Seamos honestos, no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Nuestros chiquilines nunca tuvieron más juguetes, nunca tuvieron más respeto, nunca fueron objeto del respeto a los derechos que tenemos hoy por los chiquilines, y no estamos frente a la generación más brillante, más feliz y más genial de la historia. Y no es porque los padres no se preocupen, porque yo creo que hoy los padres se preocupan más que antes. Este tipo de reuniones los prueba, y los que tengan unos años de experiencia sabrán que esto era impensable hace
unos años, ¿verdad? Que una empresa se preocupara por hablar de crianza, no, eso uno nacía sabiéndolo, ¿verdad? Yo creo que los padres están mucho más preocupados, leen, buscan información, quieren hacerlo mejor, pero algo no está funcionando del todo bien, porque tenemos una cantidad de niños preocupados, estresados, solitarios, aislados, cuando no agresivos. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? ¿No? Porque si decimos que los chiquilines, si los padres están preocupados, uno trata de hacer las cosas mejor, en muchas áreas, de muchos lados viene todo un trabajo a favor de la niñez. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es lo que decíamos al principio. Estamos viendo un mundo muy complejo, donde hay una cantidad de cosas que uno todavía no sabe pilotear bien. Una de esas complejidades es la invasión y mal uso de los medios y la tecnología. Y pongo invasión y mal uso porque los medios y la tecnología son potencialmente maravillosos. Todo depende del uso que se haga de ellos, ¿verdad? Y yo creo que, por cierto, todavía estamos utilizando de manera no muy saludable estos grandes avances. Esto trae de la mano el consumismo y la necesidad de los chiquilines de consumir y consumir, toda una idea de que hay que ser exitoso a cualquier precio y entendiendo por éxito estar parado en la cumbre del éxito material o un éxito que tiene más que ver con lo que se ve de afuera que con lo que se ve de adentro. La sexualización a la que están sometidos nuestros niños y niñas, temprana, y que les trae una cantidad de consecuencias ciertamente negativas para toda la vida. Esto de la despersonalización, vieron que ya cuesta a veces que uno al mirar a otro diga, ah, mira aquel de la esquina, es el sobrino del que vive acá a la vuelta, ¿verdad? Que tiene el novio, no sé qué, que fue a la escuelita de por acá. Eso que personaliza. Aquel es un plancha, aquel es un cheto, aquel es, etcétera, etcétera, una cantidad de etiquetas. Y esto de la sociedad fragmentada en que vivimos, ¿verdad? Que nos despersonaliza. Y cuando estamos cerca de la despersonalización, estamos mucho más cerca de la violencia. Y eso también es una complicación de nuestro tiempo. La violencia, el maltrato, no solo la que sale en titulares, ¿verdad?, sino la violencia aceptada o normalizada como un ingrediente cotidiano de los vínculos, y la cultura del exceso, que particularmente me preocupa mucho. La cultura del exceso en que se están criando nuestros chiquilines. Y todo esto terminando en una peligrosa disminución del tiempo familiar útil compartido, que es eso de que cuando estamos juntos, ¿verdad? Y no quiere decir que cuando la familia esté junta siempre tenga que estar sentado en ronda hablando de cosas profundísimas, ¿verdad? Pero sí estar disponible, compartir, hacer cosas, estar con la oreja abierta, a escuchar, a poder hablar, en lugar de estar con el audífono puesto, con la pantallita mandando mensajes, etcétera, etcétera. Una palabra sobre la cultura del exceso, porque me parece que esto es algo que es la puerta de entrada para muchos males que son muy difíciles de curar si nos preocupan recién cuando tienen 14, 16 o 18, y que podría ser más fácil de manejar si nos damos cuenta antes y tratamos justamente de no criarlos en la cultura del exceso. En determinado momento nos dijeron, con muy buen criterio, de que a los bebés había que estimularlos, ¿verdad? Veníamos de una época en que los bebés no eran ni personas, no se consideraban ni personas, y era algo que estaba ahí en un rincón oscuro, a veces hasta atados, ¿verdad? Y ahí hasta que se considerara que pasaban a estar a otro nivel. Hoy sabemos que hay que estimularlos a todas las edades
Y eso es importantísimo. Vamos a ver después la importancia que esto tiene en el desarrollo del cerebro. Ahora, como siempre pasa en la historia, ¿no? El efecto péndulo, de no estimularlo a la sobreestimulación. Esto tampoco es necesario. Si la subestimulación es mala, la sobreestimulación también lo es. Y no es necesario que para estimular a un niño lo estemos sometiendo a miles de estímulos, a cuál más fuerte, a cuál más intenso, a cuál más atractivo. Esa no es la idea de la estimulación adecuada. Pero hay otros excesos, ¿verdad? Y hoy todos sabemos que cualquier dormitorio de cualquier niño de clase media, o eso tan variado que es la clase media hoy, sabemos que se parece mucho a una juguetería, sabemos que una cantidad tiene su propia computadora, su propio televisor, su propio celular, es decir, la cantidad de objetos que hoy posee un niño promedio es mucho mayor de lo que pasaba hace unos años. Pero ese no sería el problema si no hubiera generado el quiero, esa confusión entre lo que es desear algo y necesitarlo, y eso parece haberse fusionado, ¿no? Y desear es necesitarlo, y si lo deseo lo tengo que tener ya. No importa mucho para qué. A veces incluso los niños caen en eso de decir, dale, comprame. ¿Qué querés? No sé, no importa, comprame, ¿verdad? Hay veces que lo único que importa es que se compre algo. Y tener más no es ser más feliz, no es crecer más fuerte. Muchas veces los chiquilines terminan aplastados por los objetos. Muchas veces se les mata algo que es casi insolucionable, que es cuando se les mata el deseo. El deseo, la capacidad de estar esperando por algo, de trabajar, de estar ilusionado. Muchas veces obtienen las cosas antes de desearlas, ¡pic!, se les va debilitando el deseo hasta que se les muere. Hay otro tipo de excesos en que también están siendo criados nuestros chiquilines. Esta imagen es de la época en que yo era chica, donde realmente no quisiera volver. En muchos sentidos estaríamos mejor, capaz que más tranquilos, menos preocupados, ¿verdad? Vivíamos en una burbuja mucho más delimitada, pero también en una época llena de tabúes. Yo no quiero volver a esto que un nene se horrorice por verle la enagua a una nena, ¿verdad? Y no hace tantos años de esto. Pero también en esto nos hemos ido en el efecto péndulo. Y hoy un nene dice, hoy encontré un condón en el patio, y la nena le pregunta, ¿y qué es un patio? ¿Verdad? Y hoy los chiquilines están recibiendo información mucho antes de que estén en condiciones de realmente entenderlo. Un niño chiquito no necesita saber para qué es un condón ni cómo se coloca un condón. Eso no quiere decir que no tenga educación sexual, pero tiene que tener la educación adecuada para cada etapa del desarrollo. Y lo que tenemos que hacer cuando son chicos es irles generando los preconceptos del cuidado personal, del saber integrar la sexualidad en como una parte importante de nuestra identidad de manera natural, etcétera, etcétera. No tienen por qué saber a los 4 años un condón, no tienen por qué saber a los 4 años qué es un travesti, no tienen por qué, y no es porque esté mal el condón ni esté mal el travesti, es porque cuando uno va aprendiendo algo, empieza por el título y llega a la letra chica después. Y cuando todavía no llegamos al título, bueno, hay todo un proceso para ir recibiendo la información. Y esto no se está respetando. Y hoy los chiquilines están así atiborrados de información que muchas veces no pueden metabolizar adecuadamente. ¿Qué es todo esto que yo les estoy diciendo? En realidad, todos nosotros terminamos siendo el producto entre factores de riesgo, ¿verdad?, que encontramos en la vida, que todos encontramos factores de riesgo, en balance con los factores de protección. De ese balance resulta lo que uno termina siendo, ¿verdad? Y lo que ha pasado, lo que pasa en nuestro mundo de hoy,
es que los factores de riesgo se han multiplicado y están al alcance de todas las familias, de todas las casas. Y esto sí es una marcada diferencia de lo que pasaba cuando yo era chica. Cuando yo era chica, las familias podían decir, ah, no, en mi familia esto no pasa, en la escuela donde va esto no pasa, y era cierto, ¿verdad? Porque los niños vivíamos muy protegidos. Hoy los factores de riesgo están en el dormitorio de cada uno de los chiquilines, en el estar, porque el mundo está muchísimo más cerca de lo que estaba cuando yo era chica. Entonces los factores de riesgo hoy se han multiplicado, pero además están mucho más presentes en la vida de cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene arreglo? ¿Que no podemos hacer nada? No, claro que podemos hacer. Y tenemos que hacer lo mismo que hacemos con la salud general. Por ejemplo, en esta época, estamos en otoño, sabemos que empieza a bajar la temperatura, se viene el invierno, el lunes empieza la vacunación contra la gripe, unos cuantos ya empezamos a tomar antialérgicos o vitamina C, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando la protección porque sabemos que empiezan a aumentar los riesgos. Y en esto tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aumentaron los riesgos, muchachos. Tenemos que generar una barrera de factores de protección que permitan que nuestros chiquilines puedan vivir en este mundo, puedan sacar todo lo que de buenísimo que tiene y salir protegidos de los riesgos que queremos evitar. Esto es lo que tenemos que lograr. ¿Y cuál es la verdadera protección? La verdadera protección está ahí, en generarles un casquito por adentro, ¿verdad? Porque sabemos que se van a encontrar con la trampita y con el queso, atractivo y seductor. Se la van a encontrar todos, a edades cada vez más tempranas y con quesitos muy diferentes, ¿verdad? Hay mucha variedad de tentaciones. Entonces tenemos que enseñarlos a estar protegidos, porque no les vamos a poder evitar las trampas, los riesgos, los peligros, y tenemos que fortalecerlos. Hoy más que nunca necesitamos criar hijos fuertes para este mundo. Y cuando hablamos de esa protección estamos hablando de la fortaleza emocional. Estamos hablando de eso que somos por dentro, ¿no? De las raicitas, de lo que está bajo de la tierra, de lo que no se ve, pero que le da vida, fuerza y salud a lo que sí se ve. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que nos tiene que realmente preocupar. Y la fortaleza emocional está compuesta por muchas cosas, por muchos aspectos diferentes de lo que somos. Uno es la tolerancia a la frustración. Uno tiene que criar niños que sepan enfrentar la frustración, porque en la vida normal uno se enfrenta a frustraciones. Y si no sabemos tolerar adecuadamente las frustraciones, vamos a ser de esas personas o que hacemos una pataleta frente a cada frustración, o que culpamos a los demás por las frustraciones, o porque abandonamos la lucha cuando nos frustramos, o porque nos enfermamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario aprender a tolerar la frustración. Es necesario desarrollar empatía, esa capacidad de conectarse con el otro, de ponerse en el lugar del otro, y ahora vamos a ver un poco más de eso. Hay que desarrollar chiquilines con confianza en sí mismo, con autoestima, ¿verdad? Para que estén bien plantados en el mundo y ser optimistas. El poder enseñarles a mirar hacia adelante con buena onda, con optimismo, con un optimismo inteligente, realista, pero optimista. La capacidad de autocontrol, esto es sumamente importante. Hoy más que nunca necesitamos criar chiquilines con el no incorporado, con la capacidad de decir, no, ¿sabes que no? Yo no. Y que digan sí, solo si quieren decir que sí, pero que sepan que tienen un freno y que sepan dónde está y que sepan poner la pata en el freno cuando quieren ponerla. Que tengan valores, porque eso es lo que le da sentido a todo lo demás, que sepan manejar el estrés, porque el estrés es otra de las cosas que no les vamos a poder evitar, y que sepan administrar todas las emociones, ¿verdad? La alegría, que sepan estar alegres, festejar y celebrar
sin necesidad de exceso, sin necesidad de transgresiones espantosas, capacidad que lamentablemente estamos viendo que a veces está un poco debilitada. Todo eso, además, que les permita la capacidad de desarrollar habilidades sociales para poder interactuar con un entorno saludable y entonces estar y crecer y vivir en un estado de bienestar, que es lo que todos deberíamos aspirar para todos. Esto de la fortaleza emocional no es algo con lo que uno nace, ¿no? Uno nace muy desprovisto de una cantidad de cosas. Y lo que nacemos es con una gran potencialidad, ¿verdad? Y somos más una realidad virtual que uno tiene que ir rellenando y creando y construyendo a lo largo de la vida. La fortaleza emocional es algo que se va adquiriendo, que se va aprendiendo desde el momento cero hasta no sabemos cuándo, probablemente a lo largo de toda la vida vamos trabajando sobre la fortaleza emocional y se va aprendiendo de lo que vamos recibiendo de las personas significativas en nuestra vida. En primer lugar, nuestros padres o quienes cumplan el rol de nuestra familia, nuestros docentes, nuestros educadores y todos los que terminan siendo significativos en la vida por uno y otro motivo. Esto de las raicitas y esto que no se ve, la fortaleza emocional, necesita ser cuidada, necesita ser alimentada, necesita ser construida. Y la manera que tenemos para construirla es a través del estilo de crianza. Esto no es algo que se consiga con leyes, con decretos, con mandarlos a determinado colegio. Esto tiene que ver con cómo los criamos, con qué hacemos en casa todos los días a lo largo de toda la vida. El estilo de crianza es la herramienta que tenemos para hacer de nuestros hijos chiquilines fuertes. Lo que es en realidad una buena noticia, ¿verdad? Porque no depende de nadie, depende solo de nosotros. No depende de lo que salga por la tele, no depende de lo que haga el gobierno, no depende de una cantidad de cosas, depende del clima que yo quiera que haya dentro de mi casa y de lo que yo sea capaz de llevar adelante en mi casa. Y esa es una buena noticia y a la vez es una noticia poco pesada, ¿verdad? Porque también implica una gran responsabilidad. Por eso es que vamos a hablar de cómo criarlos para que sean más fuertes. Cuando uno cría un hijo, no puede transformar al hijo en lo que esa persona no es, ¿tá? Eso es algo que tiene que quedar claro desde el primer momento. También me gusta aclarar que no todo depende de lo que los padres hagamos. Cuando yo pongo el énfasis de manera muy importante en el estilo de crianza, es sobre todo porque es sobre lo único que tenemos control. Hay una buena porción de responsabilidad que de repente tiene que ver con los genes, por ejemplo. Eso también influye. Y los que tenemos más de un hijo sabemos que ya de pique todos son distintos, tienen diferente carácter, diferente personalidad, que algunos son más fáciles de criar que otros y que hay algunos chiquilines que realmente, a pesar de que uno haga lo mejor posible, presentan complicaciones, ¿verdad? Eso también es una realidad. Pero lo único que nosotros podemos hacer es criarlos lo mejor posible para transformar a cada uno en la mejor versión posible de sí mismo. Eso es lo que tenemos que aspirar, ¿verdad? Que cada uno esté como una plantita, que cada uno lo plantemos en la mejor maceta, con la tierra que necesita, los nutrientes que necesita, que reciba el riego que necesita, el sol que necesita, para que florezca y que se transforme en eso, en la mejor versión posible de sí mismo. Algunas plantas van a ser más fructíferas, otras capaz que no, pero que cada uno sea lo mejor que pueda. Cuando los criamos, lo que hacemos es enseñarlos a pensar sobre sí mismos, a pensar sobre los demás,
a pensar sobre la vida. De acuerdo a lo que uno piensa y va aprendiendo a pensar, es que uno siente, y de acuerdo a lo que uno siente, uno actúa. Esa es la secuencia de cómo funcionan las cosas. Es decir, que al criarlos, les estamos enseñando a vivir. Cada día, cuando les damos o no el desayuno, cuando saludamos o no al portero de la casa o al portero de la escuela, o cuando nos despedimos o no, les estamos enseñando a vivir. Cuando no nos damos cuenta, les estamos enseñando a vivir. Por eso es que está tan importante cómo los criamos. Siempre muestro a este caracol, que me parece que nos da un buen ejemplo de lo que todos querríamos para los chiquilines. Fíjense, ese caracol llega a un obstáculo, llega a algo que parece ser un desafío importante y podría haberse dado vuelta, ¿no? Y sin embargo dijo, uy, yo quiero pasar para el otro lado, no sé si puedo, voy a ver, a estudiar el problema, miró para un lado, miró para el otro, dijo, lo voy a intentar, hizo el esfuerzo, corrió el riesgo y lo logró. Lo logró y descubrió que los límites son físicos, las limitaciones son mentales. Y que cuando uno tiene la capacidad de pensar, de arriesgarse y tiene la fortaleza emocional, puede hacer cosas que si no, no las hace. Eso es lo que queremos. Y lo queremos y lo podemos conseguir a través del estilo de crianza. Y cuando hablamos de estilo de crianza, vamos a poner el énfasis en dos grandes aspectos. Uno de ellos son los vínculos, que es como el núcleo, el corazón de lo que es el estilo de crianza, ¿verdad? El tipo de vínculo, de relación que establecemos con nuestros hijos. Los vínculos son muy importantes. La capacidad de relacionarse con otro es lo que a uno lo transforma en persona, ¿verdad? Un vínculo con un hijo empieza antes de que el hijo nazca, cuando le hacemos un lugar en nuestra vida, cuando empezamos a pensar en él, empezamos a imaginarlo, a atribuirle características, a descubrirlo, si se mueve más, si se mueve menos dentro de la panza. Vamos creándolo en nuestra imaginación y se sigue desarrollando cuando el bebé nace, cuando aparece, cuando nos encontramos cara a cara y cuando el bebé empieza también a descubrir que en esta etapa encontró adultos que están ahí para cuidarlo, para protegerlo y para ofrecerle lo que necesita. En salud mental hace muchos años que insistimos en que los vínculos desde el principio son muy importantes. Y lo decíamos porque se veía clínicamente, ¿verdad? Veíamos que aquellos que tenían buenos vínculos de entrada crecían mejor y los que tenían vínculos complicados crecían peor. Una comprobación muy empírica de lo que pasaba. No sabíamos por qué. Sí sabíamos que si se logra establecer un vínculo bueno, fuerte, seguro y estable desde el principio, esa persona va a ser más fuerte toda su vida. ¿Saben lo que les estoy diciendo? Toda su vida. Y ya les digo por qué. El secreto está en ese maravilloso mundo del que conocíamos tan poco y que ahora conocemos mucho más, igual nos queda muchísimo por conocer, pero que gracias a la tecnología hoy podemos conocer cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla, cómo se conecta, cómo funciona, y entonces hemos podido conocer algunas reglas. Por ejemplo, el cerebro está conformado por una cantidad de neuronas y de conexiones. Ahí es que se baila el partido y a lo largo de la vida hay muchas etapas donde las neuronas nacen, donde se desarrollan las neuronas y las conexiones desordenadamente como un arbusto que crece mucho, que eso sucede muchas veces en la vida, a diferencia de lo que pensábamos 15 o 20 años atrás, y que después de ese movimiento de crecimiento viene otro movimiento que es de poda.
¿verdad? Se emprolija lo que creció desordenado sobre la base de lo que no se usa, no se necesita, piensa la naturaleza, así que lo que no se usa, ¡ping!, se poda. Esa es la lógica darwiniana con la que funcionan las cosas. Y miren el resultado. Lo que está allá en el cuadradito de la izquierda es un corte de cerebro de un ratoncito criado bajo el cuidado de su mamá. Lo que se ve en azul son neuronas y lo que se ve en marroncitos o islotes son neuronas muertas, podadas. Ese es entonces un ratoncito criado por su mamá. Y lo de la derecha es un corte de cerebro de un ratoncito de la misma camada, pero criado lejos del cuidado de su mamá. Y miren cuántas más neuronas muertas hay, porque hay una cantidad de neuronas y conexiones que no se activaron porque solo se activan en el cuidado de la madre, y cuando digo madre me refiero a quien cumpla el rol, ¿verdad? Solo se activan, y si no se activan, ¡ping!, se eliminan. Esto es muy importante. Hoy sabemos que si el bebé es cuidado adecuadamente desde chiquito, su cerebro se estructura de manera diferente, fundamentalmente en algunas áreas, por ejemplo en los que tiene que ver con la tolerancia al estrés, y que si en las primeras etapas tiene un vínculo estable, seguro y fuerte, la zona que lo va a proteger para el estrés va a estar mejor dotada para siempre, para toda la vida. Eso sí que es una buena vacuna, ¿verdad? Y eso se logra simplemente estableciendo un vínculo fuerte. Por eso es que decimos que Su Majestad el bebé es una persona sensible, a quien tenemos que cuidar mucho, a quien tenemos que satisfacer todas sus necesidades, porque es un ser absolutamente indefenso, pero la sensibilidad no termina en las primeras etapas. El niño también sigue siendo una persona sensible, a quien también tenemos que cuidar y proteger. Lo que pasa es que a lo largo de la crianza vamos teniendo como una agenda de crianza, ¿verdad? En las primeras etapas tenemos que darles tal cosa, después tal otra, es decir, siempre tenemos que estar dando, siempre tenemos que estar satisfaciendo necesidades, solo que las necesidades son las que van cambiando, y eso es lo que va nutriendo la fortaleza emocional de los chiquilines. Es muy fácil querer a un bebé, y hay que cuidarlo, quererlo, pero además tenemos que entenderlo. Tenemos que lograr establecer esa conexión con el bebé, con el preescolar, con el niño. Entender al niño, hacer el esfuerzo por decodificarlo, es algo muy importante para el desarrollo de su fortaleza emocional. Porque cuando lo estamos entendiendo, él se siente sentido. Cuando nosotros lo entendemos, él va aprendiendo a entenderse. Y cuando logra empezar a entenderse, es que va a ser capaz de entender a otros. Eso es el desarrollo de la empatía, de esa conexión, de ese sistema inalámbrico que nos une a unos y otros y que hace que el encuentro de las personas tenga algún significado, ¿verdad? Eso es la empatía. La empatía es fundamental para la vida, es fundamental para relacionarse, para querer, para tener amigos, para poder ser capaz de ponerse en el lugar del otro, para saber cómo actuar, cómo no herir a los demás o cómo herirlos. Es importantísimo y es una capacidad, un tesoro con el que nacemos con la posibilidad de fortalecer la empatía. Y hoy sabemos por qué, y es gracias a un grupo de neuronas que se llaman las neuronas espejo, con las que nacemos, y que son unas neuronas que son capaces de captar otro
tipo de actividad en un cerebro ajeno y reproducirlas. Es, por ejemplo, lo que le permite a un bebito muy chiquito imitar gestos, porque sus neuronas, chac, 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 pueden captar mucho más de lo que ellos todavía pueden entender. Esa capacidad es lo que nos puede hacer buenas personas, mejores personas o peores personas. Hay una relación muy directa, por eso, entre cómo uno es tratado a cómo uno trata a los demás. Y es lo que nos permite decir que no existen violentos que hayan visto satisfechas sus necesidades emocionales en su vida, ¿verdad? Es una regla muy básica. Y este tesoro con el que nacemos es otro tesoro que si no se cuida se pierde. Si un niño no es tratado con empatía, pierde la capacidad de desarrollar su propia capacidad empática, lo que hace que no va a poder considerar a los otros. Eso es gravísimo para él y para todos los demás. La empatía es la capacidad de conectarse, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es la capacidad de sentir. ¿Vieron la palabra compasión? Que es compasión, que es sentir con. Eso es la empatía y eso es algo que estamos sufriendo, una epidemia de no empatía, ¿verdad? Y creo que tenemos que trabajar para producir gente cada vez más empática. Y vamos a ver cómo lo podemos ligar esto a la crianza. Por ejemplo, una cosa es que cuando un niño esté invadido por una emoción, sea cual sea, ahí puse a un niño llorando, pero cada vez que un niño esté inundado por una emoción, ese no es el momento para que ustedes traten de hablarle y razonar, porque en ese momento lo que está funcionando es otra parte del cerebro que no es la corteza, es otra parte mucho más arcaica, mucho más primaria, mucho más animal, que es la zona emocional del cerebro. Y lo que tenemos que hacer ahí es primero conectar, primero conectemos con su emoción y después que conectemos, ahí sí, después vamos a poder redireccionar, pensar, razonar, ayudarlo a buscar soluciones. Pero no se olviden de primero conectar con la emoción. Si un niño está llorando horrible porque él se asustó mucho, porque uno llegó tarde a buscarlo a un cumpleaños, no es el momento de explicarle, ¿sabes lo que pasa? Que no, chiquito, te asustaste, claro, me imagino, saliste, no me viste, bueno, calmate, ¿verdad? Eso es, que él se sienta sentido, que sienta que lo entendemos. Y cuando empiece a calmarse es que le podemos explicar lo que pasó y decirle, ¿sabes qué? De todas maneras, si esto te vuelve a pasar, no te asustes así, porque es solo que puedo demorar un poquito y nada más, siempre voy a llegar. Es decir, pero primero conecten con cualquiera de las emociones y demuéstrenle que ustedes están conectados y que pueden entenderlo y que lo primero que les va a preocupar es de calmarles lo que los está haciendo sufrir. Y también demostrémosle que entre adultos también podemos ser empáticos y que entre adultos también somos capaces de conectarnos y que los desencuentros los sabemos administrar y que muchas veces un desencuentro solo depende de que estamos mirando las cosas desde lados diferentes y que dice 4 y dice 3, y los dos tienen razón. La única diferencia es que están mirando el problema desde lugares diferentes y que si cambian lugar van a poder entenderse mucho más. Si les damos el buen ejemplo de ser capaz de pensar también en la posición del otro, de ser capaz de entenderse, es que entonces van a realmente irse construyendo por adentro y por afuera como seres empáticos que les permita entonces entender a los demás y entenderse a ellos mismos. Eso es enseñar con el ejemplo, que es algo a través de lo cual se aprenden las cosas más importantes de la vida. Una cantidad de cosas que no sabemos
cuando uno dice, no sé de dónde lo sacó, les puedo asegurar que no es por generación espontánea. Debe ser por algo de esto, ¿verdad? Porque en esta foto no solo se ve la imitación de los niños a los más grandes, sino se ve otra característica de cuando uno enseña por imitación, y es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos enseñando, porque simplemente estamos haciendo, estamos viviendo, y los chiquilines nos están mirando y nosotros no nos damos mucha cuenta. Yo les decía hoy que hay como una agenda de crianza, ¿verdad? Y que cuando son bien chiquitos tenemos que preocuparnos de satisfacerles todas las necesidades, entenderlos, decodificar y satisfacer lo que necesitan. Un bebito, si tiene hambre, tiene que ser alimentado. Si tiene frío, tiene que ser abrigado. Si quiere mimos, tiene que recibir mimos. Cuando son bebés no es momento de poner límites, es momento de generarles confianza. Confianza en que hay otra persona que es capaz de pensar por ellos y de cuidarlos y de protegerlos. El tiempo pasa y cuando los niños empiezan a crecer, empieza un largo camino que va desde la dependencia absoluta de las primeras etapas a la autonomía. Es un largo camino, ¿verdad? Que pasa por diferentes etapas, pero que hay que recorrer una a una. Entonces, si en las primeras etapas hay que satisfacer todas las necesidades, más adelante la agenda de crianza nos marca otra actitud. Nos marca que tenemos que